Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? En esta ocasión vamos a platicar acerca de eh, la gnosis como camino hacia el ser. Eh, Indudablemente, todos aquellos que buscan el conocimiento o la gnosis en esta época, llamada así, eh, es a través de grandes inquietudes que pasan a través de nosotros. Queremos saber de dónde venimos, qué es lo que estamos haciendo aquí, hacia dónde vamos, para qué vivimos. Grandes inquietudes, grandes preguntas sin respuesta. Entonces, no nos hallamos en este mundo, pensando pues que siempre vamos a hacer las mismas cosas. Hacemos lo mismo, hacemos, crecemos, vamos a las escuelas, nos casamos, siempre lo mismo. Y para algunas personas esto es, pues ya llegas a cierta madurez del alma, en donde lo encuentras repetitivo y cansado y aburrido. Entonces buscas el porqué de este cansancio, porque todavía no sabes de qué se trata. Entonces, así, de esta manera, de esta manera ingresas al conocimiento, pero otros, por otras inquietudes, por los extraterrestres, por las pirámides, por, por, por los sueños, por el karma, ingresamos al conocimiento. Pero en esencia, el conocimiento es precisamente es un camino hacia el ser. Y voy a leerles un fragmento del himno de la perla. Es un fragmento, se lo recomiendo mucho, búsquenlo ahí por internet, Wikipedia, o en algún otro lugar, le ponen el himno de la perla. Entonces, les voy a leer un poquito, es un resumen de este texto. Dice, el himno de la perla, conocido también como himno del alma o himno de la vestidura de gloria, también canto de la liberación, canto de la perla, o himno del apóstol Judas Tomás. Es un breve poema alegórico de los primeros siglos del cristianismo, con claras reminiscencias de las parábolas de los evangelios. La parábola del hijo pródigo, que también aquí hay que ver que se escribe, que están dentro de los 4 evangelios en la Biblia, con algo de diferencia, pero en síntesis es lo mismo. Y la parábola de la perla de gran valor, conservado en los manuscritos del apócrifo neotestamentario de los Hechos de Tomás. Uno es un manuscrito siriaco del siglo X y el otro griego del siglo XI. Bien, dice este texto de la siguiente manera. Dice primeras estrofas en siriaco del himno de la perla, de los hechos de Tomás, de la obra
bueno, ya está en inglés, pero dice: cuando era niño, vivía en mi reino en la casa de mi padre, y en la opulencia y abundancia de mis educadores me solazaba. Cuando mis padres me equiparon y enviaron desde el oriente nuestra patria. Hicieron conmigo un pacto y lo escribieron en mi corazón, para que yo no olvidara: si desciendes a Egipto y logras traer la perla única, la que está en el fondo del mar, cerca de la serpiente sibilante, entonces vestirás de nuevo tu túnica brillante y la toga que cae por encima de ella. Y con tu hermano, el más próximo a nuestro rango, serás heredero de nuestro reino. Llegué a Egipto y mis compañeros se separaron de mí. Fui directo a la serpiente y acampé cerca de su morada, esperando que la pudiera el sueño y se durmiera, y así poder arrebatarla mi perla. Olvidé que era hijo de reyes y serví a su rey. Olvidé la perla por la que mis padres me habían enviado, y a causa de la pesadez de sus alimentos caí en un profundo sueño. Pero esto que me acaecía fue sabido por mis padres y se apenaron por mí. Me escribieron una carta y cada noble puso su firma en ella. De tu padre, el rey de reyes, y de tu madre, la señora de Oriente, y de tu hermano, nuestro más cercano en rango, para ti, nuestro hijo, que estás en Egipto, saludos. Despierta y levántate de tu sueño y escucha las palabras de nuestra carta. Recuerda que eres hijo de reyes. Mira la esclavitud en que has caído. Recuerda la perla por la que fuiste enviado a Egipto. Piensa en tu túnica resplandeciente y recuerda tu gloriosa toga, con la que podrás vestirte y engalanarte, cuando tu nombre sea leído en el libro de los valientes. Y junto con tu hermano, nuestro virrey, estarás en nuestro reino. A su voz y al sonido de su murmullo me desperté y me levanté de mi sueño. La tomé y la besé, rompí su sello y la leí, y las palabras de mi carta eran lo mismo que estaba grabado en mi corazón. Recordé que era hijo de reyes y que mi naturaleza libre buscaba su linaje. Recordé la perla por la que había sido enviado a Egipto y comencé a encantar a la terrible serpiente sibilante. Y le arrebaté la perla y emprendí la vuelta a la casa de mis padres. Y mi túnica brillante, o sea, vestidura de luz, que yo me había quitado, y mi toga que la revestía desde las cumbres de Hircania, mis padres me la enviaron. Me vestí con ella y fui elevado a la corte de la paz y de la adoración. Incliné mi cabeza y adoré el esplendor de mi Padre, que me había enviado porque yo había cumplido sus mandamientos y él también su promesa. Hasta aquí. Este es pues un extracto del himno de la perla de los Hechos de Tomás, el cual yo se los recomiendo que lo leen completo. Es hermoso. Y nos dice pues el momento que salimos de la morada del Padre y todo lo que tuvimos que andar y perdernos
olvidarnos de nuestra misión. Entonces, la gnosis, el conocimiento, es el camino que nos conduce otra vez hacia la morada, hacia nuestro Padre. Recordando las palabras del Maestro Jesús, que tenía al Cristo encarnado, que serían las palabras del Cristo. Nadie sube al Padre si no es por mí. Aquí nos detenemos un poco para preguntarnos, ¿quién quiere subir al Padre? ¿Quién quiere subir a la morada del ser? Porque cada uno de nosotros tiene su propio ser. Todos los habitantes del planeta tienen su propio ser. Todos ellos vienen de eso que llamamos energía única, el absoluto, Dios. Pero ya hacia la manifestación se encuentran todos esos seres. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Quién quiere subir al ser? Es el problema del gnosticismo. Es el problema del conocimiento. Que la mayoría de las personas que han ingresado, ingresan porque pues piensan que van a desarrollar poderes, facultades, sin pensar qué es lo que se les va a decir ahí. Y después nos topamos con los tres factores de la revolución de la conciencia, que es el morir, el nacer y el sacrificio, que ya hemos platicado. Y lo seguiremos haciendo con el favor de Dios. Morir, nacer y el sacrificio por los demás, por la humanidad. Y eso nos conduce al ser. Es el camino que nos lleva al ser. Entonces, resumiendo, pues no todos quieren, no tienen el anhelo de subir al ser. Todavía se encuentran muy bien en este valle de lágrimas. Prefieren esos pequeños momentos de felicidad artificial, no real. Darle cuerda al ego. Todavía su alma no está madura para el conocimiento. Todavía su alma no está madura para emprender el camino hacia el ser, el camino de regreso hacia el ser. Como dice el poema, encantar a esa serpiente, despertar primero y saber que tienes una serpiente que te domina. La tienes que encantar, dormirla, para poder quitarle, arrancarle la perla que ella tiene custodiada. Y esa perla es precisamente el conocimiento, la sabiduría. Y es la perla que nos pide nuestro ser. Fuimos enviados para llevarle esa perla al ser. Y esa perla es toda nuestra vida, todo el tiempo que hemos estado aquí en este mundo.
Esa es la sabiduría cuando ya se comprende. Cuando ya lo viviste, cuando ya lo transmutaste, cuando ya sufriste, cuando ya hiciste de todo, vida tras vida, cuando ya estás cansado de hacer lo mismo. Y así, y así es como cuando te encuentras con esa perla, cuando despiertas y te das cuenta de todo lo que has vivido. Ese es el conocimiento. Esa es la perla que nos pide el ser. Es para Él. Y Él nos manda una carta recordándonos nuestra promesa. Hay quienes despiertan y hay otros que no. Y hay quienes despiertan para el mal, para seguirle por ese camino. Entonces, este es el camino que nos conduce hacia el ser. Por eso es de pocos, porque tienes que tener esas ganas de ir a tu casa, ese anhelo, ese deseo. No es para todos. Entonces, los peores enemigos del conocimiento son aquellos que han entrado y se han salido porque se dan cuenta que no tienen ganas de ir hacia el ser. No tienen ganas de arrancarle esa perla a la serpiente. Prefieren quedarse con la serpiente por el momento. Entonces, los peores enemigos del conocimiento son aquellos que han ingresado y se salen, porque no pueden con las reglas de ese camino que va de regreso, porque tiene sus reglas. Hay algunos enemigos del conocimiento que hablan, que dicen que la gnosis que se imparte hoy es diferente a, a la gnosis original o a la gnosis de los primeros cristianos, que es diferente. Le echan o le dicen tantas cosas al maestro Samael, que es el avatara de esta época, que fue el enviado para traer el conocimiento, al que le dijeron a él, a esto le vas a llamar gnosis. Este es el conocimiento gnóstico. Vaya la redundancia, porque gnosis significa conocimiento. Este es el conocimiento gnóstico. Y así le vas a llamar a esta doctrina, le dijeron a él. Y muchos le echan al maestro Samael, pero simplemente fue un enviado, como lo decía él, que también hizo su camino, que también despertó con grandes inquietudes, muchísimas, y con grandes facultades, que le fueron implementadas esas facultades para que precisamente guiara a todos aquellos que quisieran seguir, comenzar el camino de regreso hacia el ser.
Hizo más de 60 obras, de las cuales no pidió regalías. Dejó escrito a todos aquellos que quisieran imprimir los libros, lo pueden hacer. Yo no voy a cobrarles nada. Yo no voy a pedirles nada. Él caminó, se vino desde Colombia hasta México, caminando, llegando a los pueblos con su familia, llegando a los pueblos, a las ciudades, en donde llegaba, llegaba a un lugar, ponía una escuela, estaba cierto tiempo ahí y seguía su camino. Y así se vino por todos estos países hasta llegar a México. Al final de sus días, de ese cuerpo físico, llegó a vivir ahí por alrededor de Tasqueña, en la Ciudad de México, en una casa de mediana. No fue rico, de clase media baja, pero buena colonia. ¿Qué les quiero explicar con esto? Que él no tuvo los dineros, que él no dijo a su gente, síganme a mí, no, sigan a su ser. Totalmente desprendido el maestro. Pero dicen que la doctrina no era de él. Pero él tuvo la facultad de poderla escoger, porque todo estaba aquí, pero él tuvo la facultad, la sabiduría, la intuición. Todos esos valores que él tenía sirvieron para ir escogiendo todos aquellos libros que eran lo necesario para emprender el regreso de él y de todos los alumnos, de todos aquellos que hemos ingresado al conocimiento. Entonces, él escogió del budismo, del cristianismo, lo necesario para emprender este camino. Entre otros de los libros que tiene él son Las Tres Montañas. Tres montañas que la primera montaña está relacionada con el nacimiento, el camino iniciático hasta llegar a la primera montaña. Y inicias el ascenso de la primera montaña, que es profundamente cristiano. Toda esta representatividad. Después, llegas a la segunda montaña. La segunda montaña está representada por los trabajos de Hércules, que ya no precisamente es cristiano. Pero Hércules en sí fue un Cristo. Los 12 trabajos de Hércules que están representados en la segunda montaña. Y la tercera montaña es la ascensión. Con un gran estudio de la meditación sobre el budismo. Entonces, todo esto nos conduce hacia adentro de cada uno e inicias el camino. Te das cuenta de la serpiente, vas despertando tu conciencia
Y la misma conciencia te va diciendo, por aquí, por allá no. Porque por allá ya lo anduviste, ya caminaste y te has equivocado. El camino es por acá. Entonces dejas todo, hasta los mismos libros del maestro Samael, los dejas en cierto momento y ya vas siguiendo tu propia intuición, tu propia conciencia, que es de eso se trata precisamente el camino. No me sigan a mí, sigan a su ser. Y ahí es en donde se va haciendo carne el himno de la perla. Entonces, muchos son los que le echan al maestro Samael, pero fue un gran hombre con una gran sencillez. Porque nadie, aseguren, nadie con esos poderes y esas facultades dice, no me sigan a mí, sigan a su ser. Realmente él no tuvo alumnos cuando él partió. Dejó toda la escuela, ya se estaba acumulando. Vivía en la Ciudad de México e iba a Guadalajara por un solo alumno, porque en México todavía no tenía. Así fue la camino, la vida del maestro Samael. Y dejó su cuerpo en 1977, ya con una familia ya grande, sus hijos grandes, que estudiaron en universidad. Por eso les digo, ya una familia de clase media. Pero no ostentaba riquezas, no ostentaba poder. Entonces, como decía, todo lo que él escribió eran de diferentes maestros. Pero él fue el enviado. Y algo que él trajo fue todo este despertar, el abrir este camino que no lo hacían los demás iniciados o los demás maestros del siglo pasado. Ellos mismos dijeron, el grupo de Teosofía de Madame Blavatsky, que en su momento iba a llegar un avatar, un enviado, con mucha más claridad, e iba a enseñar el camino hacia el ser. Y eso fue el maestro Samael, con una gran claridad. Un mensajero. Pero sí, algo trajo él, que ningún maestro podría hablar. Él sí fue enviado para decir el gran arcano, revelar el gran arcano. La magia sexual, la transmutación sexual. Aunque eso es del universo, se le dio el permiso al maestro para divulgarlo. Y todos los misioneros tenemos la oportunidad de hablar sobre el gran arcano también. Las llaves de Pedro. Este es Pedro, y sobre esta piedra edificaré
mi iglesia, dice en las Escrituras. Y Pedro representa el trabajo sexual. Es la piedra. Es la piedra donde se fundamenta todo el trabajo, toda la iglesia. Pero la iglesia de aquí, no la externa. Si no trabajas con Pedro, si no trabajas con la piedra, no vas a tener los cimientos para tu trabajo. Sería fincar sobre arena. Que llegue el agua y ¡pum! Se va todo lo que hiciste. Todo nuestro trabajo tiene que estar fundamentado en lo sexual. Y ese fue el maestro Samael. Por eso es el odio, por eso es el coraje. Diciendo que todo lo que se habla hoy del gnosticismo no es real. El gnosticismo fue otro. Es lo mismo, son las bases. Morir en ti mismo, porque lo que tenemos es una porquería de yoes, de defectos, llámale pecados. Morir en sí mismo, limpiarnos. Y lo otro es nacer alquímicamente, formar los cuerpos, formar una estructura en la cual llegue la luz del ser, porque con esto que tenemos no podríamos recibir la luz del ser. Nos chamuscamos. Entonces, tenemos que formar los cuerpos, tenemos que formar una unidad más fuerte que resista la energía. Y esta energía, la más poderosa, es la sexual. Y está en todo el universo, en todo el cosmos. Y aparte de eso es crística. Bueno, eso es lo que vino a anunciar el maestro Samael. Pero no me sigan a mí, sigan a su ser. De más de 60 obras, las puedes hacer. Puedes editar libros. Yo no te voy a cobrar. Totalmente muerto el maestro para sí mismo. Un gran ejemplo para todos los que trabajamos en la gran obra. La gran obra es esto, la construcción de nuestra iglesia interior, por supuesto. Entonces ahí muchos nos equivocamos con la iglesia, ¿verdad? Muchos cristianos. Esa no es la iglesia la que está en Roma, o los diferentes templos en diferentes partes del mundo. La verdadera iglesia es eso que tienes aquí, dentro. Y si no hay ahí, pues tienes que comenzar a edificarla, poniéndole cimientos, la piedra. O sea, el sexo, la transmutación. No desalojar de ti las energías más poderosas, tuyas y del universo, que son las energías sexuales. En esas energías sexuales está todo lo que ves, todas las impresiones, todo lo que respiras, todo lo que comes, todo lo que sientes. Y tienes que estar aquí clavado en la tierra. Entonces, todo ese resumen, todo eso que piensas, sientes, oyes, comes, hablas,
Todo ese resumen está en tu semilla. Y esa semilla es fruto y es semilla a la vez. Con esa semilla se hacen seres humanos. Es poderosísima, tanto en el hombre como en la mujer. Es la energía más potente del universo. ¿Para que la tires? ¿Para que la desperdicies? ¿Para que juegues con ella? Piénsalo. Esa es la piedra, es el fundamento. No la desperdicies, ahórrala, transmútala. Bueno, ya hablé aquí sobre ese camino de regreso, que la gnosis es el camino de regreso hacia el Padre. Del himno de la perla. De algo de la vida del maestro Samael. Del legado que nos dio. Y sobre todo, la inquietud que trato de ponerte en ti para que sigas este camino, para que busques los libros del maestro Samael y los comiences a leer, porque ya no va a haber otro enviado. Él era, Él es y Él fue el enviado, el avatar de esta era. Y ahí te está esperando, porque Él vive todavía. Y así va a ser siempre. Él fue un hombre profano, pero que encarnó a su ser. Y el ser de él se llama Samael aún peor. Igual tú y yo tenemos nuestro propio ser. Y ese ser tiene su nombre. Y ese ser te está esperando para que regreses. Esto sería como una carta de tu ser que te está enviando para que despiertes, para que inicies el camino de regreso. Bien, pues eso es todo por hoy. Aquellos que tengan algunas inquietudes, pues me pueden escribir ahí alguna pregunta y con todo gusto se las responderé. También les pido por favor que pongan su manita para arriba para que llegue a más personas este contenido. Bien, nos vemos en el próximo video. Gracias.